Hola amigos, hola amigas, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Independiente No Duermen, en este caso la edición número 26, que estamos acá iniciando con Gonzaleme, que ya lo veo conectado del otro lado, y mientras se va sumando la gente al espacio, que está recién comenzando, eh, para hablar obviamente otra noche más sobre Independiente y sus cuestiones, que no es poca cosa. Vamos a tener la fortuna hoy de poder conversar con alguien ligado a la política de Independiente, un actor influyente en la política, y como habíamos dicho, la idea era conversar un poco sobre propuestas de fútbol o propuestas de deporte en sí, así que hoy nos vamos a dar el lujo de conversar con Esteban Saenrico, que es candidato a secretario deportivo de Unidad Independiente, que lo veo ahí del otro lado. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola Esteban, buenas noches. Gracias por la Gracias por invitación. atendernos, Esteban. No, un placer, al contrario. Bien, bueno, ahora vamos a hacer una presentación sobre vos, pero saluda a Gonza también, que está ahí del otro lado. Gonza, buenas noches. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo estás? Para todos. Bueno, una linda charla que vamos a tener con Esteban. Ya agradecido con él porque bueno, y de paso le hago una breve presentación. Él es candidato a secretario deportivo por Unidad Independiente, entonces nos pareció que era interesante poder charlar con él, un poco para ella empezar a ver y a vislumbrar qué ideas y qué propuestas tiene la unidad independiente respecto a, bueno, al futuro deportivo del club, ¿no? Perfecto, bueno, buenas noches a todos. De nuevo, gracias por la invitación. Es un gusto. Mirá, nosotros, como ustedes saben, pasamos en todo este proceso político por distintos momentos con mayor o menor niveles de tensión. Como ustedes saben, fuimos proscriptos en diciembre, no tuvimos la oportunidad de presentarnos, tuvimos que recurrir a la justicia para poder recuperar nuestro derecho a presentarnos y también defender el derecho del socio a votar. Pudimos ser exitosos en esa gesta bastante complicada, con un rival, como ustedes saben, nada sencillo, y hoy estamos nuevamente todos los socios independientes con la expectativa y la esperanza de votar. Hago esta pequeña introducción para enfatizar que a pesar de todas estas victorias que nos tocaron pasar en los últimos 7, 8 meses, nunca hemos dejado de trabajar en pos de generar una propuesta superadora para que el socio tenga la oportunidad de conocernos y eventualmente Dios quiera elegirnos. Desde el punto de vista deportivo, para ir de lleno a la pregunta, nosotros tenemos algunas ideas muy claras, algunas concepciones muy claras que queremos compartir y si nos toca poder llevar adelante en la gestión del club. Desde el punto de vista, a ver, un poco para ponernos en situación, Independiente, desde el punto de vista deportivo y la secretaría que, si Dios quiere, podré tener a cargo, tiene tres instancias, por decirlo genéricamente. Tiene la instancia de fútbol profesional, ahí la decisión excede largamente al cargo de secretario deportivo. El fútbol en un club de fútbol son y necesariamente tienen que ser decisiones colegiadas entre todos los miembros de la comisión directiva. Después está el fútbol formativo, como me gusta llamarlo a mí, que creo que es un poco el lugar donde yo más voy a estar aportando, porque por un lado tiene que ver también con mi gusto personal, pero por otro lado es una urgencia que el club tiene empezar a trabajar con una dinámica completamente diferente. Y después están todas las otras disciplinas que también son importantes, pues son representativas del club, que son las disciplinas, llamémosla, no fútbol, donde el club también, lamentablemente, en los últimos años ha tenido el mismo nivel de degradación y decadencia que uno puede ver en el fútbol profesional y formativo. Desde el punto de vista, cuando quieran, si no, no quiero tampoco hacer un monólogo. Sí, No, sí, sí, tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo, dale para adelante, Desde el tranquilo, punto Esteban. de vista del fútbol profesional, nosotros creemos que tiene que haber una instancia de coordinación política y nosotros queremos un poco recrear aquella instancia que está vinculada a los éxitos deportivos de Independiente está, que es la subcomisión de fútbol, que históricamente siempre fue presidida por el presidente del club. Hubo la primera línea de secretarios colaborando para todo el proceso de decisión política que tiene el fútbol por detrás. Por supuesto que esta instancia va a tener asesoramiento técnico. No creemos en la figura del manager, creemos que el manager no resuelve los problemas
En Independiente particularmente nunca funcionó y en general las experiencias del fútbol argentino no han sido más allá de algún caso puntual de éxito. ¿Te Creemos, puedo sí, frenar ahí? sí, por ¿Te puedo supuesto, frenar ahí con este tema de la subcomisión de fútbol profesional por y el supuesto. manager que estás diciendo que es una figura en la que ustedes por ahí no comparten? Quiero preguntarte si va a suceder esto que decís de que el presidente presidirá la subcomisión de fútbol profesional, en este caso Doman, si les toca. Esa sería una pregunta. Y después, obviamente, como decías recién, que todas las secretarías iban a tener influencia en esa subcomisión de fútbol, si estaría comandada por la Secretaría Deportiva o por el presidente del club, como vos recién decías. Mira, nosotros somos si tenemos la suerte de ser, somos un gobierno de coalición donde confluyen muchísimos espacios vinculados a la vida institucional de Independiente, donde tenemos la suerte además de tener muchos dirigentes con experiencia en gestión, con lo cual realmente tenemos o tendríamos en el caso que nos toque una comisión directiva con mucha capacidad y con mucho conocimiento institucional del club. Entonces, para contestar tu pregunta, sí, el presidente de la institución, Dios quiera ser Fabián Doman, va a presidir la subcomisión de fútbol. Conjuntamente vamos a ser parte de esa comisión, por supuesto el trinomio, Juan Marconi, Néstor Grindetti, y distintos secretarios que vamos a estar vinculados, por supuesto, a la gestión institucional del fútbol. Esa es una instancia política que tiene que tomar decisiones políticas sobre la cuestión de fútbol, ¿no? Es decir, en un club que está tan comprometido económica y financieramente por la situación actual que todos conocemos, la incorporación de un jugador o la venta de un jugador es una decisión política. Dejarlo en manos de terceros nos ha llevado también a estar donde estamos. Entonces, la realidad es que nosotros queremos recuperar la iniciativa política de poder cuidar el patrimonio de la institución. Y Esteban, sí, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta en claro. relación a esto que vas diciendo? También me quedé un poco con esto de la figura del manager que vas marcando, que el Independiente no tuvo éxito. Te quiero preguntar porque, por ejemplo, en el caso de gente independiente, y lo pongo a colación porque al ser el acto eleccionario contra ellos, un poco quiero hacer esta comparación. Ellos hablan de que en cuanto al fútbol profesional, convocaron al Beto Outes como para que también forme parte de una subcomisión. No que lo maneje él solo como manager en sí, sino en una subcomisión, algo parecido a lo que dicen ustedes. En ese sentido, además de trabajar con otras secretarías en conjunto, con todo lo que tenga que ver con la subcomisión de fútbol, ¿tienen pensados nombres, así nombres fuertes, que hayan jugado en Independiente o no en Independiente, pero que hayan tenido una trayectoria futbolística o algo? Mira, permitime segmentar la respuesta en algunas cuestiones que tienen que ver también con la estructura que tenemos pensado. Digo, para cerrar la idea, la subcomisión de fútbol es una instancia política que toma decisiones estratégicas sobre la administración del recurso esencial del fútbol profesional, que son los jugadores profesionales, la compra y las ventas. Bien, por supuesto que debajo de esa estructura, es decir, la estructura política, que es la subcomisión de fútbol, va a haber una estructura técnica. Nosotros tenemos pensado en la incorporación, la estructuración de una secretaría técnica que va a tener un director deportivo a la cabeza, pero no va a ser un manager, no se va a encargar de negociaciones, de decidir sobre el presupuesto del club, sino va a ser un trabajo eminentemente técnico. Esa secretaría técnica va a tener que estar comandada necesariamente por una persona con la capacidad probada y requerida para poder llevar adelante esa función, independientemente de si jugó o no jugó en Independiente. Digamos, hay que también desmistificar un poco esto de que necesitamos rodearnos de exjugadores de Independiente. Habrá exjugadores que están en capacidad de cumplir roles técnicos con muy buen desempeño y otros que no. O sea, digamos, a mí dame el mejor secretario técnico que podamos tener, independientemente de si jugó o no jugó en Independiente. Luego esa Secretaría Técnica va a tener que asumir algunos roles y algunas funciones que hoy el club no las tiene. Y ahí podemos nombrar todo el proceso de scouting para el fútbol profesional, todo el análisis de la información, lo que se llama usualmente Big Data, coordinar un cuerpo médico transversal a toda la institución de la primera, tener la coordinación también de equipos interdisciplinarios a nivel psicólogos deportivos, a nivel nutricionista, todas cuestiones que Independiente hoy no tiene.
Entonces, ahí tenés una instancia técnica de alto potencial y de alto nivel, de alto valor agregado, que va a ser un insumo para la toma de decisiones de la subcomisión de fútbol. Y después, en lo que es el fútbol formativo, nosotros imaginamos un esquema con un coordinador general, que de nuevo, independientemente de si jugó o no en el club, apuntemos y estamos apuntando a traer al mejor formador de inferiores que podamos conseguir. En el país tenemos varios formadores de nivel, nosotros estamos conversando con varios, la idea es traer a lo mejor que podamos traer y a partir de ahí empezar a crear una estructura que hoy no existe. Digamos, hoy, como ustedes saben bien, Independiente no compite en casi ninguna categoría, hace muchísimos años que nos saca una camada de jugadores. Yo creo que el éxito del fútbol formativo no es sacar un jugador cada 2 años, es sacar camadas de jugadores. Los equipos que trabajan bien sacan camadas de jugadores. Jugadores de elite, jugadores que no son de elite, pero pueden ser igualmente monetizables y generan un ingreso para el club. Entonces, ahí en el fútbol formativo, sobre todo, te diría que prácticamente tenemos que arrancar de cero, porque no tenemos una estructura formativa acorde a lo que Independiente necesita, tampoco tenemos una estructura de captación acorde a lo que Independiente necesita, tampoco tenemos estructura logística de soporte para darle, para la redundancia, un soporte adecuado a toda la estructura de inferiores. Es decir, no por ser pesimista, sino todo lo contrario, por ser realista, nos vamos a encontrar con un escenario complejo en cuanto al de fortalecimiento que tiene el club en todos sus niveles, lo que no deja de ser una oportunidad porque nos va a dar la posibilidad de establecer un proyecto deportivo integral con bases sólidas y con mirada a mediano y largo plazo. Cris, no sé si quieres hacer una pregunta, si no yo tengo una. Sí, perdóname, estaba justo escribiendo lo que venía diciendo Esteban. Dale para adelante, tranquilo. Bueno, yo, Esteban, lo que te quiero preguntar un poco ahora que te referís al tema del fútbol formativo, te quiero preguntar un poco la vinculación que el fútbol formativo va a tener con el fútbol profesional y te pongo 2 ejemplos de clubes europeos, pero uno como de un lado y el otro como en el otro extremo, para marcarte un poco a dónde quiero apuntar con la pregunta. Porque, por ejemplo, vos ves el Borussia Dortmund y su política mayormente es la de darle mucho lugar a los chicos de las divisiones inferiores en primera, con el objetivo de que esos chicos sean luego potenciales ventas a futuro, con un buen ingreso, y que el círculo virtuoso se genere desde ahí, ¿no? Desde la inversión en el fútbol formativo, para luego con esas ventas reinvertir el dinero allí. Y después tenés un ejemplo en el otro extremo, que obviamente ya sé y creo que en Independiente no va a ocurrir, pero como para contrastarlo un poco, por ejemplo, en el caso del Brentford, que hace unos años, por cuestiones de, en algunos casos, la patria potestad, como también puede pasar en Europa, o chicos que dejan del fútbol por X motivo, lo que sea, han dejado de recurrir un poco a lo que es las divisiones inferiores y solamente se centran por ahí en un equipo de reserva y un equipo de primera. Entonces, en base a esos 2 extremos, yo te pregunto, desde su lugar, ¿a qué modelo apuntan desde el fútbol formativo con esa vinculación con la primera, ¿no? Mira, te lo voy a hacer mucho más simple, porque por supuesto lo que estás planteando es así. Nosotros no tenemos que inventar nada. El modelo formativo más exitoso del país, o los más exitosos del país, si querés por caso Vélez, Lanús, los Remanidos, lo único que es copiar el modelo formativo de Independiente. Independiente durante 70 años tuvo un modelo formativo que fue hacer un buen proceso de captación en divisiones juveniles, un excelente proceso de formación, no solo de jugadores, sino de personas, y catapultarlos a la primera división. Y fortalecer los equipos de primera división con compras muy puntuales en puestos estratégicos, mayormente a costos bastante reducidos. Ese modelo de éxito, que fue el que le permitió a Independiente ser lo que fue en términos históricos, en cuanto a sus logros deportivos y además en cuanto a sus logros sociales, porque Independiente es mucho más que un club de fútbol, es lo que se perdió a partir de los años entrados los 90. Y es lo que copiaron los equipos que hoy nosotros consideramos exitosos. Es decir, si me permitís, si esto no es un acto de soberbia, el Independiente no tiene que copiar a nadie, tiene que volver a la fuente. Porque toda la vida Independiente fue esto. Fue un club que se caracterizó por la formación de los recursos a temprana edad, su potenciación, tanto futbolístico como humano,
Y después, en los primeros planteles, en los planteles profesionales, reforzar en los puestos que no se pudieron generar con una perspectiva claramente de venta, pero primeramente de sostenimiento y de logros deportivos. A veces parece difícil poder verlo así, pero en realidad no es más que volver a recuperar la identidad. Ahora, igual en esto que marcás, que me parece súper interesante, también me viene a la cabeza el hecho de que me parece bárbaro de darle nuevamente lugar a esto de las raíces que tuvo Independiente, pero también entendiendo un poco el contexto hoy de Independiente, tanto económico como deportivo, que de algún modo tiene que ir de la mano, porque con una mala economía se te complica por ir a buscar refuerzos, y por otro lado, y entendiendo obviamente esto de darle lugar a los chicos, pero que por ahí no es el momento, ¿cómo van a, o cómo tienen planificado esto para el corto y mediano plazo, digo, ¿no? La inserción de los chicos a la primera, sin llegar al riesgo de por ahí, como se dice habitualmente, que, ¿no? En un momento, en un contexto deportivo tan sensible. Mirá, en relación al fútbol formativo, vos hoy tenés una realidad que la podemos segmentar en dos. Un proyecto a corto plazo, que sería una suerte de golpe de shock, de efecto, con aquellos jugadores que ya han terminado su etapa formativa y no han terminado de estar bien formados. Es decir, todo el mundo sabe esto, no descubro nada, el proceso formativo va de los 8 a los 15 años aproximadamente, y a partir de ese momento lo que no incorporó, lo que no aprendió, se hace muy difícil enseñarlo. En términos técnicos, ¿no? Por supuesto, está la creatividad individual, si cada tanto puede aparecer un genio, no abundan, así que pensemos más en los promedios. Sobre esos jugadores que están por encima de los 15 años y hasta la edad de reserva, lo que hay que hacer un trabajo especial, específico, con quien sea el coordinador de inferiores, para potenciar otras habilidades que hoy no tienen desarrolladas. Lectura de juego, posicionamiento táctico, aprendizaje de distintos modelos de juego, en fin, cuestiones que puedan dotar a estos chicos que ya están finalizados en su proceso de formación para que por lo menos sean opciones para el plantel profesional. Está claro que de ahí no vas a sacar ninguna venta rutilante, pero podés llegar a recuperar en parte el dinero invertido en las inferiores, en esos jugadores. Y después hay un proceso a mediano y a largo plazo que tiene que ver con, digamos, con la refundación de todo lo que es el proceso del fútbol infanto-juvenil. Desde el proceso de captación, para que vos te des una idea, hoy Independiente no tiene captadores, no tiene scouting propio a nivel infanto-juvenil. Cuando hay otros clubes de mucha menor envergadura que tienen entre 30 y 40 profesionales afectados a la tarea, tenemos que armar un esquema propio de scouter y empezar a generar, digamos, voluminizar todas las categorías para hacerlas competitivas. Hoy Independiente carece digamos, de procesos de captación, tiene un proceso formativo muy deficitario, no compite en casi ninguna categoría y en ninguna categoría hay camadas de jugadores que puedan ser proyectables para el futuro. Esta es la realidad. Y lo vemos, esa dinámica, como te digo, en un corto plazo hay que hacer un proceso de shock con aquellos que ya estén formados y revertir el proceso actual, que es un proyecto más a mediano plazo, con aquellos que todavía estén en capacidad de ser formados y donde vos puedas inyectar recursos nuevos que vayas consiguiendo, digamos, en el sistema de captación. Eso sería un proceso formativo. Por supuesto que después viene todo el contenido que el formador le tiene que dar, ¿no? Independiente es un club que tiene que formar en valores, tiene que formar en cultura, tiene que formar en modelo de juego, tiene que formar en habilidades, tanto tácticas como técnicas, para que un jugador pasado los 15 años esté en capacidad de proyectarse a una primera división. Eso sí va a llevar un poquito más de tiempo. Y en el entretiempo tendremos que ser muy astutos, muy inteligentes para enfrentar este mercado de pases. Tenemos la suerte que el Mundial nos abre una ventana de entre una cosa y otra, prácticamente un mes y medio, dos, como para poder trabajar con el tiempo necesario para no apurarnos, y tendremos que maximizar los recursos y la astucia para poder tener un mercado de pases acorde a la necesidad independiente. Tenemos que enfrentar un semestre que, si bien probablemente no nos encuentre jugando copas, pero tratar de ser protagonistas en el campeonato. Bien, Esteban, está claro que, bueno, se entiende perfecto lo que decís y se entiende también que vos te vas o te interesa muchísimo más el fútbol formativo o le vas a dar mucha importancia a eso, o por lo menos es lo que se lee de este lado. Pero no quiero dejar de preguntarte cómo pensás, en el caso de ganar, de que gane Unidad Independiente, cómo pensás que se van a afrontar el tema
deudas que se va a encontrar la nueva gestión de acá a diciembre, por lo menos, o hasta fin de año, porque se estima, o por lo menos por los estudios que vienen haciendo las diferentes agrupaciones, que se deben entre 20 y 30 millones de dólares. Digo, suena, y esto no es una crítica hacia vos, pero digo, suena buenísimo el proyecto del fútbol formativo, pero digo, después todo esto hay que sostenerlo con las deudas que se vienen de atrás. ¿Cómo pensás que van a afrontar todo eso en materia económica? Mira, nosotros manejamos también guarismos que son bastante parecidos a lo que vos planteás. Dejo un margen de error, porque una vez que tengamos la posibilidad de ingresar al club, veremos cuál es la realidad en términos económicos y financieros. Ojalá no sea tan mala como parece. Yo creo que las posibilidades de que sea mucho mejor a la expectativa son bastante bajas. Es probable que nos encontremos con ese escenario que acabo de describir o uno peor. A partir de ahí, digamos, empiezan a jugar distintos aspectos. Mi opinión personal es que Independiente hoy, digamos, y lo dijo el otro día Pablo Moyano, así que me eximo de explicarlo yo. Moyano, Pablo mismo dijo, los sponsors y los auspiciantes no quieren venir a Independiente porque están los Moyanos. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, yo creo que eso es ¿Vos verdad. creés que ese escenario va a cambiar Y por eso ejemplo, con sí, ustedes? yo creo que va a cambiar Sí. fuertemente. Okay. A ver, el espacio de unidad tiene referentes no solo políticos, sino también del mundo de los negocios y la economía muy fuertes, que son gente respetada y con experiencia de gestión probada. Entonces, parece que la dinámica en cuanto al acercamiento de las marcas a Independiente va a cambiar rotundamente, va a cambiar 180 grados. Y ahí tenés una primera posibilidad de monetización rápida. Después, acciones concretas que también tienen efecto relativamente inmediato sobre las finanzas del club. Por darte un ejemplo, Independiente tiene hoy digamos, el sistema de abonos está funcionando un 28% de capacidad, es decir, tenés un 70 y pico por ciento de gente que no compra un abono y la cancha sigue a vez vacía. Me parece que ahí, con un cambio de expectativa que va a generar esta gestión, la gente se va a acercar nuevamente al club. Después también hay que revitalizar un montón la vida social del club, que también genera ingresos, por vía, digamos, a través de la cuota social o de las cuestiones que se pagan aparte, como las actividades. Hoy Independiente, si ustedes van a la sede o van a Wilde o van a Boyacá, es un club desierto, digamos. Los socios, producto, digamos, no importa las razones, pero la verdad es que las sedes están vacías, digamos, las actividades están muertas, las actividades no federadas y las federadas no tienen prácticamente actividad, no representan al club de manera correcta, no somos protagonistas en ninguna actividad. Entonces, ahí también va a haber todo un auge y que va a revitalizar a la institución y va a generar ingresos. Eso por un lado. Por otro lado, tenés las deudas, como vos bien decís. Ahí lo que hay que hacer, primeramente, es sentarse con los acreedores, saber quiénes son, en qué condiciones están. Yo creo que cuando una gestión es seria y toma compromisos serios del otro lado, también se responde de la misma manera. Digamos, a nadie le sirve que Independiente vaya a la quiebra. Si los acreedores quieren cobrar y cuando la gestión es seria y hace, digamos, acuerdos que también son serios, hay buena voluntad de todas las partes. Entonces, también conversando se pueden llegar a buenos acuerdos como para poder despejar por lo menos el horizonte de corto plazo y poder empezar a gestionar y a generar recursos. A ver, la situación es crítica, claro, sí, es crítica, pero no me parece que sea una situación tan determinante que no se pueda gestionar. Hay que ocuparse, obviamente la unidad tiene un montón de personas y directivos que van a estar full time en el club, yo soy uno de ellos, pero no soy el único. Hoy pensemos que el club se maneja con una persona presencialmente y el resto no están abocados a la gestión del club, por las razones que sean. Bueno, esa dinámica tiene que cambiar 180 grados. Con un conjunto de 30 o 40 dirigentes abocados a la gestión del club, inherentemente al trabajo, automáticamente cambia absolutamente la capacidad de gestión, la capacidad de respuesta y las perspectivas que generas en terceros. Bien, bien, Esteban, clarísimo. Pues te quiero traer un poco de nuevo al deporte, que es un poco el tema por el cual te convocamos, que es el cargo, digamos, donde te vas a ocupar. Yo estaba repasando un poco las propuestas de Unidad Independiente, que lo hemos hecho también acá con distintos actores de Unidad en determinados temas, pero yendo propiamente a las del fútbol,
Hay algunas que son bastante interesantes e innovadoras. Por ejemplo, hay una que dice, hay un acuerdo o se va a tratar de hacer un acuerdo de colaboración con clubes del ascenso, que esto es un poco lo que vos mencionabas, con ligas del interior y con países limítrofes para que trabajen en conjunto con nuestro equipo de scouting profesional y juvenil. Me gustaría saber si eso también formaría parte de esta secretaría técnica que vos mencionaste recién, o cómo se llevaría a cabo. Y después preguntarte obviamente también por la política de compra y venta de jugadores. Digo, en las propuestas hay una frase que suena muy bonita, pero es bastante imposible acá en este país, que es comprar en pesos y vender en dólares. Entiendo que es una frase que queda bien para la política, pero bueno, me gustaría ver si es viable eso, si lo ves viable en el fútbol argentino. Bueno, respecto a la primera pregunta, a ver, ustedes que están bien al tanto de la información, ¿no? Independiente tiene una cantidad enorme de jugadores que están prestados en instituciones diferentes sin ningún tipo de articulación con Independiente y ni siquiera con vedores que vayan a evaluar y a ver el rendimiento que van teniendo para justamente determinar si esos jugadores pueden ser reincorporados al club o pueden ser vendidos y monetizados. Nosotros planteamos establecer acuerdos de largo plazo con proyectos que se llaman técnicamente de feeding, digamos, de alimentar con los recursos excedentes nuestros algún equipo puntual con el que podamos llegar a un acuerdo de colaboración para que los jugadores, tanto en categorías formativas como en primera división, que no tengan un espacio en la estructura independiente por cuestiones puntuales, técnicas, tácticas, lo que fuere, y que tengan algún potencial de ser vendidos o monetizados de alguna manera, no queden libres, no queden a la deriva, puedan jugar y desempeñarse en algún club que colabore con nosotros, que se desarrollen, que puedan explotar. Hay infinidad de casos de jugadores que quizás a determinada edad no parecen tener el talento suficiente para jugar en una categoría y después terminan explotando, ¿no? Nosotros tenemos el caso hace poquito de José López, que fue dejado libre de Independiente y después terminó explotando en Lanús. Independientemente de las razones por las cuales fue dejado libre, que no las conozco en detalle, por ahí tenés un caso patente. Si vos tuvieras un club con el cual pudieras colaborar, ese jugador seguramente hubiera pasado a jugar a un equipo de otra categoría, hubiera explotado y hubiera vuelto al club. Por supuesto que esto hay que armarlo desde el punto de vista jurídico, hay que estructurarlo muy bien, tiene que haber cláusulas de repesca del club, el club que hace un convenio con nosotros tendrá que también tener un beneficio, también nos permite hacer una jugada estratégica distinta, de repente uno puede ver, o producto de la captación, algún jugador de una categoría inferior que tenga condiciones, pero todavía no esté madurativamente en condiciones de ir independiente, entonces puede hacer una transición en un club que colabore con nosotros para terminar de formarse y después venir a Independiente. Me Te parece puedo que preguntar, Esteban, sí, en ese punto, digo, porque mencionaste el caso de López, que fue un caso bastante emblemático de la falta de gestión en inferiores, sobre todo porque que se escape un jugador que después Lanús vende en 10 millones de dólares al fútbol exterior, digamos, es una picardía. En ese punto, si bien recién dijiste que por ahí no tenías el conocimiento certero de lo que pasó, por lo que yo estuve averiguando, una lesión le impidió jugar, una lesión que tenía en la espalda, lo terminaron dejando libre, creo que se va a probar a Estudiantes al otro día y Lanús se mete y se lo lleva, pero digo, ¿es todo capacidad de gestión dirigencial en ese caso o también parte de la gente que toma decisiones en el fútbol formativo, digo, los técnicos y demás? Porque digo, de estos casos hay muchísimos, en la historia independiente hay muchísimos también, incluso. Hace poco Zanetti contó que también lo dejaron libre de las inferiores independientes y bueno, no hace falta ni mencionar la carrera de Zanetti y esto pasó hace muchísimos años, pero digo, pasó con muchos jugadores y llama la atención que siempre se conocen los que quedan libres de Independiente y después triunfan en otros lados. Digo, ¿cuál es desde lo dirigencial la decisión correcta como para que esas cosas dejen de pasar? ¿Estar encima? y a ver, para mí cuando pasan estas cosas la responsabilidad siempre es dirigencial. El dirigente, digamos, por fuera de un montón de actividades que tiene que hacer, la principal que tiene que ocupar es cuidar el patrimonio del club, en cualquier secretaría que se encuentre. Es decir, vos podés tener, a ver, si vos trabajás seriamente y tenés buenos formadores, buenos coordinadores, tenés buena gestión y tenés
y tenés control por oposición, es difícil que se te escape un crack. Es muy difícil. Tiene que haber o connivencia en algún negocio non santo o tiene que haber, digamos, un error garrafal. Si no, no te pasa. Entonces, el dirigente tiene que estar presente, pero tiene que estar presente con inteligencia y con capacidad. Tienen que ser dirigentes formados, tienen que entender de la materia en la cual se desempeñan y tienen que estar bien asesorados. Si vos trabajás seriamente y tenés formadores serios y tenés un esquema de control, es muy difícil que te pasen esas cosas. Por supuesto, nada es infalible, pero la tasa de error se minimiza prácticamente a cero. Esto es lo que pienso yo. Los clubes serios no les pasa, o no les pasa de manera habitual. Entonces, evidentemente, cuando el modelo de trabajo y la metodología de trabajo es la correcta, el margen de error se minimiza muchísimo. Estamos hablando con Esteban Sáenz Rico, candidato a secretario deportivo. Esteban, yo te quiero hacer una pregunta, pero antes de la pregunta, de paso aprovecho y te consulto si después habría algún problema, si la gente te quiere consultar algo al respecto del proyecto que tienen o algo por el estilo, porque hay gente interesada, veo a Gerardo, y gente que para después te quiere hacer una pregunta, no sé si no hay problema con eso. Ningún problema. De hecho, Okay. venimos ya hace muchos meses con todo el equipo de Unidad Independiente recorriendo peñas, hablando con los socios. Ayer estuvimos en la Peña San Isidro, el sábado estamos en Banfield, así que el contacto con el socio es más que bienvenido. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, ahora en un ratito le damos lugar a Gerard que quería preguntar algo y todo aquel que se quiera sumar a hacer una pregunta desde ya bienvenido, ya sea por escrito, ya sea como hablante. Yo lo que te quiero preguntar un poco esto que venías hablando, que me parecía muy interesante, y que también me quedó un poco con lo de Cris y bueno, de esto de los jugadores de Independiente que se terminan yendo a otros clubes, yo lo quiero plantear desde el lado de los préstamos, que cómo van a gestionar el tema préstamos a otras instituciones, porque yo que noto en los últimos años en Independiente, a contrapartida y a contramano de otros clubes que creo que lo gestionan mejor, es que Independiente da jugadores a préstamo, además de si son sin costo con costo, que bueno, ahí ya también es otra disyuntiva, pero no me quiero meter en profundidad porque mucho no la conozco, pero que Independiente da préstamos jugadores a clubes donde no sabés si realmente ese club necesita un jugador en ese puesto y lo va a utilizar permanentemente, porque a veces que por ahí Independiente presta un jugador y después te terminás enterando que el chico es suplente en un equipo de la B Nacional o de la B Metropolitana y no tiene la regularidad, no tiene el rodaje que a Independiente le termina sirviendo, ya sea un equipo de primero, ya sea un equipo de ascenso, pero no termina teniendo el rodaje que es un poco el objetivo, me parece, que debería tener esto. ¿Cómo van a gestionar el tema préstamos en ese sentido? Como para que justamente el préstamo termine sirviendo. Se me viene un ejemplo a la cabeza. Fíjate River, por ejemplo, con Beltrán, que Beltrán estuvo en Colón, rindió y lo usó Colón. O sea, no es que estuvo en el banco, fue un jugador que se usó con mucha habitualidad. No, yo coincido en un todo y de vuelta es una cuestión netamente dirigencial. Fíjate el caso de Tomás Ortega, independientemente que nos pueda parecer un buen o mal jugador, es un jugador formado en Independiente y que fue muy destacado en casi todas las categorías infantiles. Independiente lo da a préstamo instituto y no juega. Yo si me tocase decidir a mí y te lo doy a préstamo instituto, en el contrato del jugador establezco que tiene que jugar una cierta cantidad de partidos, sí o sí, si no, no te lo doy. Porque, a ver... Perdón que te interrumpa con eso, una pregunta también, pero eso fue algo que yo lo había pensado una vez, pero es que se hace, los clubes serios, que tengo la posibilidad de hablar con vos, te lo consulto. Los clubes serios lo hacen. Es decir, si yo te voy a fortalecer a vos tu estructura futbolística a nivel de plantel profesional, con un jugador mío, que lo formé yo, que es de mi patrimonio, y vos encima sos de una categoría inferior, esto dicho con respeto, futbolísticamente hablando, sí, lo mínimo que te voy a exigir es que ese jugador juegue, porque a mí lo único que me interesa, si no, no te lo doy a préstamo, si no juegue, me lo quedo. Entonces, y no puede haber un estilo de incentivo económico en el sentido de, bueno, el préstamo del jugador sale, por decir algo, $100.000, pero si juega el 60% de los minutos, por ahí sale 150, como para incentivar al club a que lo ponga, por ejemplo. Variables vamos a encontrar un montón, digamos, ¿no? Por supuesto, algunas serán más óptimas que otras. Pero digo, como conceptualmente hablando, en términos estratégicos, si yo te voy a fortalecer a vos, tu plantel profesional, con un jugador que formé yo, lo mínimo que te voy a exigir, y de vuelta, sobre todo si estás en una categoría inferior, digo, de última, a ver, somos
Independiente, ¿no? Mal o bien. Es Independiente está fortaleciendo el Instituto de Córdoba. Te voy a exigir que ese jugador juegue una cierta cantidad de minutos, si no, no te lo presto, se lo presto a otro, porque mi objetivo no es que le vaya bien al Instituto, digamos, ¿no? En términos, me pongo un poco egoísta, pero así tiene que ser, yo tengo que defender mi patrimonio. Mi objetivo es que y yo o lo pueda repescar para que me sea útil a mí o lo pueda monetizar. O sea, a mí no me interesa que ese jugador sea suplente en Talleres, en el instituto. Por dar un caso reciente, ¿no? Pero digo, abonando lo que vos planteás, claramente tiene que haber una política detrás de cada préstamo que se hace. O bien para cobrar los préstamos bien cobrados, o bien para que los jugadores jueguen y tengan una vidriera. Por eso, y volviendo a lo que hablábamos antes, es importante tener un convenio de cooperación con algún club de una categoría inferior, no cualquier club, un club que comparta valores, un club que tenga una gestión transparente y seria, o un club con el que uno pueda tener una asociatividad. Entonces, cuando vos tenés eso, los márgenes de error también se te achican y vos vas a poder, digamos, potenciar a tus jugadores porque van a ir a un lugar a jugar y a mostrarse. Sí, se me viene rápido a la cabeza el ejemplo, recién mencionabas vos a Lanús, por ejemplo, Lanús tenía un convenio con Atlanta hace no muchos años, donde varios jugadores del plantel profesional terminaron en Atlanta haciendo los primeros pasos y después volviendo a Lanús ya más Bueno, fortalecido. Por ejemplo, Izquierdos uno es era un caso. Izquierdos, claro, uno era Sí, Izquierdos, un claro. jugador que no tenía lugar en Lanús, fue a Atlanta, se formó, hicieron una muy buena campaña cerca de ascender, volvió a Lanús como un jugador consolidado y después terminó jugando en Boca siendo el capitán. Ahí tenés un Sí. ejemplo. Entonces, No, y contraponiéndolo con Independiente, Independiente hace, corríjame si me equivoco, 2 años hizo un acuerdo con Deportivo Marte, puede ser, de un equipo, un club de Centroamérica. Sí, Deportivo Marte era. Qué Eh, co- memoria. sí, pero digo, me estoy acordando convenios con clubes de Independiente que no tenía ningún tipo de sentido más que, eso es una payasada. Con todo bueno, respeto pero, a Deportivo Marte, que no tengo el gusto de conocer, es una no, pero payasada. ¿qué le podía dar a Independiente ese tipo de acuerdos? Nada, nada. No te ¿A podía qué dar jugador nada. mandó a Deportivo Marte No también? tengo O ni sea, idea. no, ok. No tengo ni idea, Em, pero te quiero decir, no quiero ser peyorativo, pero digamos, ahí no hay ningún beneficio para el club. Ningún beneficio. no, no, por eso, lo estaba pensando más que nada por este tema que veníamos charlando. Esteban, le voy a dar la bienvenida a Gerardo, que es también un oyente que siempre participa acá en nuestros espacios, que te quiere hacer alguna consulta. Gera, buenas noches. Buenas noches, Cristian, Gonzalo. Buenas noches también ahí a Esteban. Hola Gerardo, ¿cómo Un gusto. estás? ¿Qué Igualmente. tal, viejo? Un gusto. No, digo que lo de Marte implicaría mucho gasto en viático, digamos, ¿no? Sí. Así que Sí, 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 sí. estaría medio Totalmente. complicado. Este, eh, Esteban, mira, yo quería hacerte dos preguntas. Primera, ¿cómo establecerían el manejo o la relación con los representantes? Creo que uno de ellos y uno de los que maneja bastante lo que tiene que ver con el fútbol argentino tiene, si no tengo mal hecha la cuenta, creo que son 7 u 8 jugadores. Eh, y por otro lado, en cuanto a la cuestión del manager o quien esté a cargo de la Secretaría Deportiva, que bueno, por lo que estuve escuchando, va a ser el área de tu especialidad. Por ejemplo, tienen contemplado traer una figura, como yo siempre cuando tengo oportunidad lo tiro a colación en los espacios, como el caso de Daniel Oldrá, en el caso de que, bueno, me parece alguien que ha hecho un trabajo, creo que superlativo en Godoy Cruz, habida cuenta de que ya son varios años en los cuales traen jugadores que no son conocidos en el ámbito de lo que tiene que ver con el fútbol, sobre todo de acá, lo que es Capital, Gran Buenos Aires, y después terminan, ahí sí que es como un ejemplo claro de casi de comprar en pesos y vender en dólares, ¿no? Como ejemplo de algo que no tenga que ver sí o sí con figuras que tengan que ver con el pasado de Independiente, ¿no? Gerardo, antes de responderte, me quedó sin responder ese punto que había preguntado los amigos sobre comprar en pesos y vender en dólares como una aspiracional de difícil concreción. A ver, y todo parte de lo mismo, ¿viste? Cuando vos sos
sos serio y generás una confianza en el contexto en el que te movés, y cuando ya hay una dinámica donde se sabe que Independiente promete y cumple, donde la palabra tiene valor, donde se honran los compromisos, empieza a generarse un círculo virtuoso. Y, digamos, comprar en pesos y vender en dólares es una aspiración, por supuesto que la es, pero no es una aspiración de imposible concreción. De hecho, como decía Gerardo recién, pasa en muchas instituciones. Entonces, a ver, nosotros vivimos en un contexto, digamos, un país que maneja pesos. Entonces, lo lógico es que la operación entre clubes del país se hagan en pesos, y de hecho se hacen en pesos en la mayoría de los casos. Por supuesto que si traes un jugador del exterior puede cambiar la dinámica, pero si haces operaciones en el mercado local, son operaciones en pesos. Digo, no es algo imposible de que ocurra, ocurre bastante a menudo. Y el vender en dólares tiene que ver realmente con esta también, de empezar a recrear un esquema en el cual Independiente sea un exportador neto, como fue toda la historia, digamos, ¿no? Como decíamos al principio, Independiente siempre fue un generador de capital humano de alto nivel, que tenía impacto en la finanza del club porque se vendían. Entonces, el equilibrio Independiente siempre estuvo en comprar en pesos, digamos, como alusión a comprar barato en el mercado local y potenciar jugadores, formar los propios y después vender, por supuesto, con un importante plusvalor. Ese modelo de negocios, ese modelo de gestión deportiva, es al que aspiramos nosotros, y como yo decía al principio, es el que Independiente supo tener durante 70 años. No hay que inventar nada, es volver a la fuente. Perdón, Gerardo, la digresión. No quiero dejar de volver a tu pregunta. ¿Me reiteras la primera, por favor? No, el tema de cómo sería la relación con, si tendrían algún tipo digamos, de cuál sería la política de ustedes en caso de ganar las elecciones con respecto a los representantes, y porque sé que uno de ellos, o quizás el más renombrado en este momento, creo que tiene en el plantel 6 o 7 jugadores. Y la segunda era referente quizás a tu área de especialidad, si por ejemplo tienen contemplado o han visualizado traer, digamos así, una figura como la que yo mencionaba de Daniel Oldrá, que está haciendo un trabajo, si se quiere, para mí superlativo, y salir un poco, cosa que pareciera como que estuviera acotada en caso de darle esa responsabilidad a ex figuras de la institución, ¿no? Bueno, con relación a esto último, coincido que el trabajo del DRA es un trabajo superlativo. Ha sacado agua a las piedras en más de un mercado de pases. Él tiene una figura más de manager. Nosotros no creemos en la figura del manager. Creemos que además en Independiente nunca funcionó. Sí creemos en la figura de un secretario técnico que tiene que ser un profesional destacado con una metodología de trabajo muy profesionalizada que permita hacer un buen vínculo entre el plantel profesional y la dirigencia, que generador de información estratégica para la toma de decisiones, que mida permanentemente todo lo que va ocurriendo con el plantel profesional y las categorías inferiores, que esté permanentemente mirando el mercado nacional e internacional en busca de mercados para exportar y de jugadores para traer, digamos, en esa figura. O sea, que no tenga intervención en las negociaciones políticas, que no tenga decisión directa sobre el patrimonio del club y sobre sus presupuestos. Y en línea con esto, y lo que preguntabas al principio, en términos de las relaciones con los representantes, a ver, los representantes en el fútbol son una realidad, están, digamos, avalados por FIFA, existen, funcionan, trabajan. Yo creo que Independiente, en cualquier mesa de negociación que se siente, sea con un acreedor o sea con un representante, tiene que mantener dos preceptos bien firmes: la defensa irrestricta del patrimonio del club, eso no se puede negociar, y la transparencia en las transacciones que se hagan. Lamentablemente son dos de las cuestiones que hoy no hay en Independiente. Digamos, hoy no hay defensa del patrimonio del club porque, digamos, es público y notorio los desaguisados que han ocurrido con la chorrera de juicios que tenemos en todas las instancias con exjugadores por no haber honrado los compromisos y a veces
por ni siquiera haberse presentado en tribunales para defender el patrimonio del club, y también la mayoría de las operaciones no son transparentes. El socio no sabe qué vale un jugador, cuánto cobra un representante por haberlo traído, cuánto es el valor final de un pase de un jugador, cuánto se cobra. Digamos, hay cosas que pueden estar en el ámbito de la confidencialidad, pero el socio medianamente tiene que conocer cuántos son los recursos que involucran las incorporaciones de un jugador. Y hoy no sabemos nada. Tenemos información muy volátil y que tampoco tenemos elementos ciertos para validarla. Por ejemplo, del mercado de pases último, ¿cuánto costó Elizalde? No sabemos. O sea, tenemos información por canales alternativos, pero en realidad el club tendría que informar. Bueno, como el caso de Elizalde, tantos otros, ¿no? Entonces, me parece que si el club, la dirigencia, defiende irrestrictamente el patrimonio del club y lo hace con transparencia, bueno, evidentemente el socio va a estar informado y muy probablemente las transacciones sean exitosas para Independiente. Quiero agradecer a todos los... perdón, Gerard, perdón, seguí, te interrumpí. Disculpame, Gonzalo, y aprovechando... Sí, mandale. Ampliando la pregunta, Esteban, si en el caso de los representantes, si por ejemplo establecerían, digamos, un límite, es decir, si es conveniente tener un representante que tenga 7, 8, 10 jugadores en el plantel profesional, si eso no te genera una cierta dependencia, ¿no? Y si establecerían algún coto a eso, dentro de las posibilidades, ¿no? Y más que nada, la cuestión con Oldrá, que más allá de que vos mencionabas ahí, aclarando que se desempeña más en el ámbito de la figura de un manager, si sin perjuicio de eso, podría ser un objetivo de búsqueda ese tipo de figuras, ¿no? No, desde ya que desde el punto de vista técnico, digo, para no escapar de la pregunta, Oldrá es como vos bien lo destacaste, es una persona muy conocedora del negocio del fútbol y de sus vericuetos, con lo cual es un perfil capacitado. Sí, vamos a intentar buscar un perfil de alto impacto técnico, digamos, porque además lo necesitamos para que sea una fuente de información válida para la dirigencia, para la toma de decisiones. Así que sí, la respuesta es buscar un perfil no sé si de esas características, pero sí con esa envergadura. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema de los representantes, yo tengo esta mirada, digamos, trato de mirar un poco más qué es beneficioso para Independiente, por encima de cuestiones más, digamos, operativas, por así llamarla. ¿A qué voy con esto? Si mañana viene un representante y me trae 5 jugadores, y yo sé que esos 5 jugadores están en condiciones de jugar Independiente, vienen a un valor que Independiente puede pagar, y yo los puedo vender mucho más caro, la verdad que no me importa si me los trae el mismo representante o me traen 5 representantes distintos, porque lo que hay que mirar es si es negocio para Independiente. Entonces, desde un punto de vista teórico, obviamente que es mejor no tener dependencia con ninguno y estar lo más atomizado posible, sí, porque tenés mayor palanca para negociar. Pero aún así, podría darse el caso que vos podés tener un combo de jugadores de un representante particular que en la medida que sea el negocio para Independiente, bienvenido, digamos. Sí, además, y te entiendo perfectamente y llegado al caso, bueno, de la persona a la cual hablo es de Bragarnik, me remito al ejemplo de cuando de alguna manera le formó el equipo a los vecinos cuando estaba Coudet y le trajo, bueno, no tiene mal ojo, viste, para ver jugadores, así que en ese caso también es un tema a contemplar, ¿no? Sí, pero no, digamos, ahí cometeríamos un error, digamos. El que tiene que tener buen ojo es el dirigente, no es el representante. O sea, el representante puede tener todo el ojo que quiera. Si vos permitís que un representante te arme un equipo, independientemente del logro deportivo o no, digamos, bueno, estás delegando atribuciones de la comisión directiva en un tercero que no tiene nada que ver con la institución y que probablemente ni siquiera tenga interés en que le vaya bien al club, tiene intereses particulares en que le vaya bien a él, y está perfecto porque es un negocio. Digo, ahí empezamos a hablar de cuestiones
que por supuesto pasan en la realidad, pero yo particularmente no las comparto. Es decir, que vos le entregues el manejo del fútbol a un representante, por más que te asegure traer cientos jugadores de nivel, la realidad es que al final del día, y le pasó a Racing con el ejemplo que vos diste, se vuelve efímero, porque cuando el tipo considera que el jugador es vendible y lo va a monetizar bien, te lo va a sacar y lo va a vender. Y hay que ver la reposición de eso como es. Es decir, armás un plantel para un pedido corto y después te quedás desfortalecido. Tampoco sirve eso. Yo creo que cuando uno labura con una visión a largo plazo, desde el punto de vista del impacto deportivo, lo que busca es la sostenibilidad. Si querés un proyecto como el de River, que cuando River vende un jugador, ya tiene preparado otro que lo va a reemplazar, o ya tiene su scouting determinado qué jugador va a traer si es que no lo tiene para reemplazarlo. Entonces, el sistema se va retroalimentando y cuando sale uno, entra uno, a veces entran dos. Entonces, ese es el modelo a seguir. No es el modelo de casarse con un representante y que traiga 20 jugadores, independientemente de que te vaya bien o no. A la larga al club no le sirve ese formato. Quiero agradecer a Martín Roldán y Ariel Vilachá, que están conectados ahí, periodistas partidarios del Rojo. Y ahora le voy a dar la palabra a Leo Rearte. Pero tengo primero una pregunta, Esteban, que nos mandan acá. Dos grandes, les mando un beso grande a los dos. ¿Cómo van a hacer, pregunta acá Karim, para que el DT de turno ponga a los chicos que vienen de abajo y no como pasa ahora que se lo deja de lado? ¿El DT que traigan va a tener esa directiva por parte de ustedes? Y sí, la verdad que sí, digamos, a ver, es parte de un proceso, ¿no? Digamos, como aspiracional, sí. Que quizás no lo veas inmediatamente porque quizás no tenemos los recursos para que, digamos, para echar mano inmediatamente, pero como parte de un proyecto de desarrollo de mediano plazo, sí. Tenga jugadores formados y en condiciones de jugar, va a exigir que esos jugadores tengan rodaje. Y la mejor manera de exigirlo es simplemente cuando vos configurás el armado de un plantel profesional. Ahí, digamos, está donde se juega la decisión. Si el DT te pide un 4, por poner un ejemplo, y vos tenés un 4 en capacidad de jugar, directamente no le tenés un 4 y tiene que jugar ese. Digamos, las decisiones políticas determinan también, en alguna medida, las decisiones futbolísticas que puede tomar un entrenador. El entrenador, a mi gusto, tiene que ser un director de orquesta, digamos, tiene que le pone a disposición. Por supuesto que puede opinar, pero no tiene que ser determinante, porque el proyecto está por encima del entrenador, el proyecto es del club. Bien, bien. Tengo ahí a Leo también. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. Buenas noches, acá agradeciéndoles el espacio. Dos comentarios cortitos y una pregunta. El comentario cortito es que estuve averiguando, Gerardo, y River vino a buscar a Oldrá, le puso una millonada sobre la mesa y Oldrá dijo que no se va a ir. De otra manera, viéndolo de otra manera, perdón, es una especie de bochini dirigencial del Tomba. Pero el interés de River era muy, muy fuerte para llevarlo porque la verdad que están haciendo las cosas bien en River. Y la otra cosa que le quiero recomendar a toda la gente que se quiere dedicar a la política dirigencial de un club, que vean el documental que está en Netflix de Figo, el caso Figo, y que estudien por favor a Florentino Pérez. Y la pregunta que le quería dar al amigo acá de Unidad es... nosotros hemos escuchado a Rudecindo decir que su gusto de técnico es Gareca, Anakis, que está coqueteando, que han dando vueltas por varias agrupaciones, decir que para él es Pellegrino. Bocini dijo que a él le gustaría Gareca, más allá de lo que suceda, de lo que pase, ¿cuál es un técnico de tu gusto personal? ¿Qué sentís si tuvieses la billetera, las posibilidades que Independiente merece como técnico? Mira, yo te voy a contestar de esta manera, porque me parece un poco imprudente de mi parte tirar nombres, pero sí lo que creo es que tenemos que tener un técnico que represente el estilo de Independiente, ¿no? Como definición estratégica. Después hay muchos que lo pueden representar y la verdad es que nosotros no hemos ganado la elección, no estamos en funciones, entonces me parecería un poco temerario y aventurado tirar un... Quiero dejar tu pregunta sin respuesta, pero la realidad es que para contestarla a medias, creo que lo que tenemos que tener es un técnico que represente
el modelo de juego histórico de Independiente. Ahí tenemos que apuntar. ¿Que sería cuál? Andate uno del pasado, ¿no? Pastoriza, si tuviese, ¿no? Bueno, estás hablando de una leyenda viviente, claro, Pastoriza siempre. Después también hay una realidad, que es lo que uno puede, en esta etapa de transición, hasta que uno pueda acomodar los números, puede ofrecer en términos económicos. Tampoco vas a hipotecar el club para traer un técnico que después no lo puedas pagar, ¿no? Yo, pensando en Gareca, creo que es un técnico que hoy, después del proceso exitoso que tuvo en Perú y, por supuesto, la proyección internacional que eso le dio, me imagino, no lo conozco en detalle, que debemos estar hablando de números que creo que hoy Independiente no puede pagar. Bien, bien. Leo, te agradezco, quédate por ahí si querés, que le vamos a dar también la palabra a Franz Fanon, que la está pidiendo. Yo, Esteban, te agradezco nuevamente los minutos que nos estás dando. Te quiero, antes de despedirte, quiero preguntar también por los deportes amateur. Ahora seguramente, después de la pregunta, seguramente te estemos consultando por eso también, que no lo queremos dejar de lado. Fran, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta, porque se la vengo haciendo a todos los candidatos. Esteban, vos seguramente vas a ser el futuro secretario deportivo, ¿puede ser? Sí, bueno, efectivamente. Mi propuesta es que el secretario deportivo tiene que tener, porque vos hablaste de Vélez y Lanús. Lanús tiene el predio y Vélez tiene la Villa Olímpica. El secretario deportivo de Vélez está en la Villa Olímpica. O sea que el secretario deportivo independiente tiene que estar en Domínico, en la oficina, no en... Sí, coincido plenamente y así va a ser si me toca. Mi oficina va a estar en Domínico. Estoy cansado de hablar con eso, porque vos tenés jugadores de tercera a novena sin contar infantiles. O sea, 300 casos que no te van a pasar, te pueden pasar 2 casos por mi 3470, o te puede llegar de alguien que va de la Secretaría Deportiva, pero vos tenés que estar constantemente ahí. Tu secretaría tiene que trabajar desde Domínico. Es la única forma que un proceso de inferiores pueda funcionar. Lo de López, los que vamos a ver... plenamente. Claro, bueno, eso me gustó lo que me dijiste, sos el primero que me lo dice, ¿eh? Mirá que hablé con un montón de gente. Si me permites un segundo, te voy a contestar un poco personalmente lo que yo pienso hacer si me toca. Tengo la posibilidad de laboralmente acomodar mis cuestiones para poder dedicarme full time. Es la única manera que lo entiendo posible, por lo menos por mi forma de ser y de trabajar. Y mi oficina va a estar en Domínico, bien cerca del coordinador de inferiores que elijamos, bien cerca del secretario técnico. Porque además creo que... Vas a tener un caso, Esteban, todos los días con algún chico inferior. Todos los días. Por supuesto. Además, ten en cuenta que hay un montón de cuestiones que, digamos, para el hincha le pasan desapercibido y está bien, porque uno lo que pretende como hincha es ver un primer equipo funcionando correctamente, pero en las categorías formativas te encontrás con un sinnúmero de conflictividades que hay que resolver permanentemente. Empezando porque los jugadores, en su gran mayoría, son de extracción socioeconómica complicada, con hogares en muchos casos complicados, digamos, hay muchas cosas. Independiente tiene antecedentes bastante complejos, entonces hay muchas cuestiones que atender y enfocarse para hasta poder establecer una metodología y un orden, ¿no? Yo creo que los primeros 6 meses / un año va a ser de un trabajo muy, muy arduo en la construcción de una metodología de trabajo, y después sí vamos a empezar a ver, digamos, frutos de todo ese trabajo. Pero el primer año va a ser un año de una abnegación absoluta y contrición al trabajo absoluto para poder, digamos, empezar a poner en marcha este gigante. No hay forma, si no es lo que vos acabas de decir, que era lo que yo te dije al principio, y vos me lo estás confirmando, de estar de las 7 de la mañana ahí. Yo sé que a veces el frío de Domínico, la escarcha... Bueno, que no le gusta que se dedique a otra cosa, pero esto lo Pero lo que vos decís es así. Hay pibes que no pueden entrenar porque no tienen guita para el pasaje. El caso de Ortiz, averigüen el caso de Ortiz, el pibe que está, el Checho Ortiz. ¿Cómo la sufrió en... No, y como él, muchos tantos, digamos. Hoy Independiente, fíjate, una cuestión menor, pero a la larga no lo es. Hoy Independiente no tiene un esquema de logística para llevar a los chicos a Domínico. Entonces, primero, Domínico, convengamos, el predio es muy bonito, la verdad que la gestión de Moyano lo tiene muy bien, eso hay que reconocerlo,
independientemente que la génesis de eso vino por el lado de Milito y Agüero, pero no importa, el predio está bien. Pero logísticamente es un lugar muy incómodo. Y si vos te pretendés hacer un trabajo de captación fuerte y empezar a recibir talentos, no todos los talentos van a vivir en Wilde. Capaz que tenés un talento que vive en zona oeste y a ese chico lo tenés que traer todos los días y lo tenés que traer en tiempo y forma y lo tenés que alimentar y lo tenés que seguir y tenés que darle una contención psicológica y nutricional y si puede tener 3 comidas en el club, mejor. Bueno, todo eso que yo lo llamo logística, hoy no existe en Independiente. Entonces, una de las tantas obligaciones que vamos a tener es recrear o construir, más que recrear, un área de apoyo logístico para la Secretaría Deportiva que se ocupe de temas como ese y de temas también. Una cosa realmente me revuelve las tripas. Vos jugás en inferiores contra Boca, contra River, está bien, son un aspiracional, pero no importa, digamos, son un club grande como nosotros. Y los tipos bajan con comitivas, micros en condiciones, 4 o 5 empleados del club, cargo de los chicos, utilerías completas, digamos, el chico tiene que jugar y nada más. Independiente, el planillero es un padre, la ropa no coincide el pantalón con la remera, viaja en un micro escolar, digamos, hay que ser y parecer. Y la construcción de un proceso formativo estructurado y consistente también tiene que ver con esas cosas. Porque vos estás representando a Independiente en cada uno de los partidos de cada una de las categorías de AFA y de Liga. Entonces tiene que haber ahí una consistencia digamos, en valores, en sistemas de juego, en modelos de juego, en preparación, en métodos de entrenamiento. Bueno, todo eso hay que construirlo porque no está. Esteban, quiero hacerte una pregunta un poco en relación a lo que estabas hablando del tema de los jugadores, el tema de plantel, y ya le doy la palabra también a Adrián y a Mauro. Ayer escuché muy Independiente que habló Daniel Sebane, que es candidato a secretario general por Unión Independiente, donde vos también integrás, y hablaba un poco del tema de que desde ustedes, desde su lugar, ya están trabajando como si fueran parte o como si ya estuviesen dentro del club. Entonces, de esa óptica, te pregunto, vos de tu lugar, ¿cómo estás manejando los contratos que se vencen a fin de año? Como por, no sé, caso Fernández, caso Soñora, que creo que es el más emblemático. Vos, en ese sentido, ¿cómo lo estás trabajando? Bueno, a ver, cuando yo te mencionaba antes que tenemos la suerte de la unidad contar con muchos dirigentes de mucha experiencia, bueno, Daniel Soanes es uno de ellos, claramente, y tenemos la suerte que hoy sea nuestro candidato a secretario general. A ver, lo que dice Daniel es así, nosotros venimos técnicamente trabajando, primero recabando información del estado particular del club y después trabajando en las metodologías y en las estrategias de trabajo que vamos a implementar si nos toca. Ahora bien, no somos gestión. Nosotros, con relación a la renovación de los contratos, vamos a poder incidir cuando nos toque. Hoy tiene que decidir el club. Es decir, si el club hoy no le hace un contrato a Soñora, bueno, y nosotros consideramos que Soñora tiene que tener un contrato, tendremos que activar a partir del 2 de octubre para que ese contrato se haga. Pero hoy y hasta el 2 de octubre la responsabilidad es 100% del club. Obviamente que uno ya sabe que hay 13 jugadores del plantel superior que se les vencen los contratos. También tenemos identificados de manera bastante precisa qué jugadores creemos que tienen que seguir en el club y cuáles no, obviamente por una cuestión de respeto a los jugadores que están jugando. Te pregunto no me pidas que te diga eso. ¿Ya tuvieron alguna charla informal con algún representante de los jugadores que le interesa que queden en el club o nada? Ni siquiera. No, contactos hay. Lo que pasa es que nosotros somos muy cautos y muy respetuosos. A ver, respetuosos de 3 cosas. Primero, el club tiene sus autoridades, nos gusten o no, las tiene, las eligieron los socios, tienen que cumplir un mandato y tienen que cumplir ese mandato de manera íntegra hasta el final. Es decir, hoy la responsabilidad sobre cualquier negociación la tienen que hacer ellos. Segundo, también tiene que haber un respeto por el jugador que está jugando, que necesita este equipo levantar cabeza y sacar puntos. Y después también un respeto por el trabajo del técnico. Imagínate que yo digo, o cualquiera de nosotros dice, no, tal jugador no va a seguir y ese jugador hoy es titular. Y la verdad sería una muy mala actitud desde el punto de vista de la responsabilidad política y por otro lado no tiene ningún sentido. Entonces,
digamos, tratamos de ser y somos respetuosos de estos procesos. Obviamente que vamos recopilando información, vamos tomando decisiones prospectivas en caso de que nos toque ser dirigencia, pero con relación a este tema, que es un tema muy sensible, bueno, tenemos que esperar a asumir. Hasta tanto la gente no nos vote y no ganemos, digamos, es meter un ruido innecesario en un momento que el equipo necesita tranquilidad. Bien, bien, está claro. Mauro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Esteban, ayer viniste a la Peña de San Isidro y te agradezco. Vinieron ahí con un par de dirigentes a conversar. Me quedó algo resonando que dijiste cuando te referiste, por ejemplo, a Holland y el caso de que haya venido Holland con un equipo de trabajo y que cuando se fue no nos quedó nada. Esto no es una pregunta, es algo que me quedó en la cabeza y es más bien un pedido, es una exigencia que quiero darte, es un recordatorio. Yo no pretendo soluciones mágicas, yo quiero construcción, quiero diálogo, no quiero que, no quiero que quede el concepto de que vino Holland con un equipo de trabajo y cuando se fue se llevó todo y no quedó nada. Quiero gente que aprenda alrededor de eso. Quiero empezar a construir, quiero que le den espacio a que la gente se involucrar. Ojalá que empecemos a construir y a crear de acá en adelante al Independiente que hace 20 años defiendo y dejó de ser, que lo va a hacer toda la vida y que lo voy a defender toda la vida, pero que no está en el lugar que merece. Tienen la responsabilidad. Vos ayer dijiste, y me siento identificado, me siento representado, no porque lo tenga, pero dijiste que te pasa que con tu hijo de 5 años te cuesta dejarlo frente al televisor porque te cuesta ver un Independiente, te cuesta que él vea un Independiente perdedor y que en algún momento no vas a poder quitarlo más de la tele. Tienen el compromiso y la responsabilidad de empezar a crear, a poner a Independiente en el lugar que se merece. Y acá no hay soluciones mágicas, hay trabajo, tiene que haber diálogo, consenso, dejar que la gente se involucre, aún el que piensa distinto. Hay movimientos como Movimiento Independiente Exigente, se está empezando a crear el movimiento de socio por Independiente. Dejar que la gente se involucre, que participe, hay chicos que están con ganas de trabajar, con ganas de proponer ideas. No esperemos soluciones mágicas. Eso fue algo que dijiste, que me quedó en la cabeza. Y otra cosa también que dijiste ayer, y en eso no comparto, no coincido, y ojalá me equivoque, en algún momento mencionaron, no sé, no recuerdo si fuiste vos, no fuiste vos, fue la persona que tenía antiguo el nombre porque no los conozco todavía, pero dijo algo de que el trinomio de Grindetti, de Juan Marconi y de Doman es un trinomio que va a estar presente, que tiene las ideas claras y demás. Eso lo mencionaron ayer, y ojalá me equivoque, pero tampoco podemos dar fe de eso, podemos estar tan seguros de eso, porque Tinelli llegó a San Lorenzo con toda la chapa que tenía Tinelli, con todos los pergaminos que tenía Tinelli, y abandonó a San Lorenzo. Entonces, está buenísimo las intenciones, está buenísimo todo lo que van a hacer y lo que van a decir, que no quede en promesas. Empecemos a crear el Independiente que dejamos de ser y que tenemos que volver a ser. ¿Sí? Por favor, te lo pido. Es lo único realmente importante. En este país, el equipo de fútbol es cultural. Independiente nos representa, la forma de manejarnos en el día a día. Es exigencia, ¿entendés? Es ser exigentes, es excelencia. Por favor, nada más. Bueno, primero gracias por la invitación. Ayer la pasamos muy bien y nos sentimos muy con vos y con toda la gente que nos recibió. Así que muchas gracias nuevamente. A ver, voy al principio, lo que marcabas al principio que yo dije ayer. Independientemente de lo que cada uno pueda pensar o no sobre Holland y sobre su forma de dirigir, sus conocimientos, cómo le fue en el club, hay gente que no. Yo particularmente desde el punto de vista deportivo pienso que fue un oasis entre tanto desierto y nos devolvió la identidad, y nos volvió a representar y nos volvió a sentir orgullosos de ser independientes y sobre todo de verlo jugar como muchos de nosotros, yo me incluyo, lo hemos visto en muchísimos años. Independientemente que después vino otra etapa donde se cometieron errores. Pero por fuera de eso, cuando Holland vino Independiente, él trajo una metodología de trabajo que en el momento hasta mucha gente se burlaba y se ufanaba de eso, como que fuera algo
vende humo, por decirlo coloquialmente, y hoy lo usan todos. Es decir, el tipo estaba un paso adelante cuando nadie aplicaba tecnología y demás cuestiones relacionadas con neurociencia y un montón de otros conceptos. Él lo hizo y obtuvo resultados. Ahora bien, Ido Olan, él lógicamente se llevó todo lo que él había traído a Independiente. ¿Por qué pasó eso? Y bueno, porque el Independiente lo permitió. No es que permitió que Olan se lo lleve, lo que no hizo Independiente fue generar esa capacidad en el club. Bueno, nosotros cuando hablamos de Secretaría Técnica, un poco yo lo trataba de explicar con más detalle antes, entre otras cosas, la Secretaría Técnica va a tener una estructura de trabajo que aplique todos esos conceptos en términos de Big Data, de neurociencia, de scouting, digamos, de aplicación intensiva de tecnología y demás, para medir, para evaluar y para tener información estratégica que nos permita monitorear y planificar, pero que sea del club. El club tiene que tener esa capacidad, como lo tienen la mayoría de los clubes serios del mundo. Eso por un lado. Por el otro lado, digamos, y yendo al otro punto, lo que vos planteás, bueno, un poco lo hablábamos ayer y es la forma que yo también lo veo. O sea, acá soluciones mágicas no va a haber porque sería una mentira. Independiente tiene un grado o un nivel de degradación que va a costar un tiempo por volver a ponerlo en pie. Y además va a tener que ser un tiempo de mucho laburo, de mucha constricción al trabajo, de tomar decisiones correctas de manera sostenida, como para poder intentar acelerar esa curva de recuperación. Cosa de que el tiempo que necesitamos, en vez de ser 2 años, sea 1, en otras cosas, en vez de ser 1, sean 6 meses, digamos, va a haber que trabajar fuertemente al principio para intentar acelerar esa curva. Y por otro lado, lo que yo también decía ayer y lo digo con dolor, nosotros a veces, yo escucho muchos hinchas que de la pasión visualizan a Independiente como un gigante, con 5 millones de hinchas y un montón de cuestiones que fueron reales, y hoy Independiente en un montón de aspectos ya no es eso, ya no es ese gigante. Por supuesto que esto lo digo con dolor, porque yo tengo 45 años y la mayor parte de mi vida vi eso. Y lo escucho a mi viejo y el viejo de mi viejo, y son todas historias legendarias. Y a mí me toca los últimos 20 años tener que ver lo que tenemos que ver sacando el periodo de Olan de un año. El resto es triste, es lamentable y tiene que ver con una consecución de malas dirigencias que fueron llevando el club a estadios cada vez peores. Entonces, hoy tenemos la obligación de, por un lado, recuperar el club por una cuestión de que el club ha tocado fondo y necesitamos volver a ponerlo en su lugar, pero también tenemos que pensar en el futuro. Como yo ayer decía, hoy somos 5 millones de hinchas y en 10 años, ¿cuánto vamos a hacer si seguimos haciendo las cosas mal? No vamos a ser 5 millones de hinchas, vamos a ser 4 y en 20 vamos a ser 3. Y esto contaba de mi hijo, también con dolor, le pasa a mucha gente, digamos. Hoy hay una generación entera de gente que ronda los 20, 20 y pico de años para abajo, que no vieron nada, o vieron una pequeña muestra con el equipo de Olan, pero básicamente no vieron nada. Y entonces es difícil sostener la identidad cuando todo el tiempo estás saliendo en policiales, todo el tiempo son malas noticias, todo el tiempo tenés que soportar ver planteles que no representan a la identidad independiente, ni el estilo, ni el modelo de juego, ni nada. Entonces, es un doble desafío. Por un lado es poner el club de pie en términos institucionales, económicos, financieros, deportivos, todas las áreas, y por otro lado es que ese mismo trabajo vuelva a recrear el orgullo de ser, ¿no? Como decimos nosotros, volver a ser independiente. Bien, perfecto, Esteban, clarísimo. Bueno, ahí lo despedimos, lo saludamos y le agradecemos también a Mauro que participó. Yo te llevo un poquito de nuevo al tema de las propuestas de Unidad Independiente, y ya para ir despidiéndote, pero quiero preguntarte, vos que sos un tipo que viene bueno, que es contador público nacional, que hizo distintos posgrados y especializaciones en marketing digital, en política. Quiero preguntarte por estos acuerdos de cooperación que proponen con empresas, instituciones, que le permitan al club dirigir y optimizar sus recursos deportivos en busca de potenciar no solo a los jugadores, sino también a la estructura deportiva. ¿A qué se refiere, propiamente dicho, a eso? ¿A tener sponsors o a otro tipo de acuerdos con empresas? No, a ver, nosotros planteamos
como decíamos antes, contratos de colaboración. A ver, vamos a ordenar la idea. Por un lado, contrato de colaboración del punto de vista estrictamente futbolístico, un poco como lo que hablábamos antes, de tener clubes de otras categorías en los que nos permitan ir nosotros descargando jugadores o haciendo transiciones con jugadores que necesiten madurar previo a venir a Independiente. Esto tiene que ser una política de Estado. Nosotros necesitamos esos convenios porque permanentemente Independiente genera jugadores, no importa la calidad, pero los genera y pueden ser jugadores que de alguna manera u otra tengan y deban ser monetizables. Es decir, Independiente tiene que romper esa dinámica de que invierte dinero y importantes sumas en jugadores que después terminan yéndose libres. Y a incluso no le queda nada, ni siquiera el recupero de la inversión en ese jugador. Hoy, la verdad que, como está la economía argentina, vender un jugador en 200, 300 mil dólares, que parece nada para el fútbol mundial, pero que pasado a pesos es un montón de dinero, tendría que ser una aspiración de cualquier jugador que haya pasado por la reserva o haya tocado primera de Independiente. Tendría que dejarle mínimamente un recurso. Bueno, hoy no pasa. Hasta el extremo de que jugadores profesionales consagrados también quedan libres. Entonces, es un poco el criterio. Desde ya que también, en la medida que esto empiece a caminar y empiece a rodar, va a haber también posibilidades de hacer convenios con equipos de otras jurisdicciones, de otros países, convenios de cooperación, también tenemos que necesariamente abrir mercados, tenemos que trabajar también una política de exportación, Independiente en la medida que no saque jugadores de élite que puedan ir a los principales destinos europeos, como creo el último jugador debe haber sido el Kun Agüero, si no recuerdo mal, o sea, no es algo que pasa habitualmente. Bueno, Independiente hoy le vende a otros mercados y hay que estructurarlos esos mercados, hay que trabajarlos, hay que potenciarlos, hay que tener socios ahí. Yo miro mucho el mercado brasilero, por ejemplo. Brasil el año pasado modificó su ley y habilitó las sociedades anónimas deportivas. Tienen el ejemplo que el primer caso, no digo de éxito, pero el primer caso del Bragantino Red Bull. Y en los próximos años Brasil, cuando empiece a incorporar capitales chinos, árabes, rusos, como ha pasado en muchas otras latitudes que han abierto al capital privado las entidades deportivas, va a ser digamos, la diferencia en los que nos van a sacar va a ser indescontable por un lado, pero por otro lado va a ser un mercado bastante atractivo para equipos de primer orden de América, en este caso Independiente. Entonces son mercados que hay que empezar a trabajarlos de ahora para cuando maduren nosotros ya tener una posición. Y después hay otros mercados objetivos que ya existen, que Independiente ocasionalmente los ha podido abrir, pero hay que consolidarlos, como el MLS. Canadá va a empezar a abrirse mucho más al fútbol, sobre todo después del Mundial que viene. Bueno, México consolidarlo y demás países donde hoy son mercados objetivos de Independiente. Ojalá en 4 años hayamos sacado varias camadas de jugadores que nos permitan volver a vender jugadores pura sangre, pero en el corto plazo tenemos que apuntar a los mercados posibles. Bien, bien, acá estamos entonces con Esteban Sáenz Rico, repetimos, candidato a secretario deportivo por Unidad Independiente. Le vamos dando el tiempo para haber estado del otro lado. Yo antes, Esteban, de despedirte, quiero preguntar, yendo un poco por ahí a nivel más personal tuyo, ¿cómo fue que te iniciaste en lo que es la política de Independiente? ¿Qué fue lo que te motivó a meterte? Bueno, lo que me motivó a meterme es la pasión por el club y también un alto nivel de hartazgo sobre las dirigencias que en los últimos 15, 20 años, hago un párrafo aparte con quizás la primera gestión de Moyano, que tenía un montón de dirigentes muy valiosos, que muchos tenemos la suerte de que nos acompañen ahora, pero después fueron muchos años dirigentes que no estaban a mi criterio a la altura. Eso fue un poco lo que me motivó. Después empezó ya hace casi 8 años en la Juventud Independiente, que es la agrupación en la cual yo estoy imbrincado y relacionado desde hace mucho tiempo con Luciano Pagola, Diego Leguizamón y otros tantos compañeros que compartimos la misma pasión. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en el club, a acercarme al club, a interesarme, a prepararme también, porque, digamos, la gestión deportiva, digo, desde el punto de vista de la pasión del hincha, se resume y se resuelve relativamente fácil, pero el fútbol es un negocio muy complejo, cada vez más complejo,
con un montón de derivaciones jurídicas, económicas, legales, y la prueba está, y fíjense, que ante una dirigencia que no ha tenido el club con la debida importancia, en la cantidad de errores no forzados que uno comete y hasta dónde llega, hasta dónde terminan esos errores, ¿no? En juicios millonarios, falta de presentaciones, errores de tipeo, un montón de cuestiones que hacen digamos, que de algún punto se subestime la complejidad de manejar una institución como Independiente, y la realidad es que esto es muy complejo. Hay que prepararse, hay que estudiar por fuera de la militancia, ¿no? Por supuesto. Y lo que decía el amigo que habló antes en relación a que hay que volver a abrir el club a la gente, ¿no? Hay dos cosas que, si me permitís, no quiero pasar por alto. Una es esa. Hoy tenemos un club absolutamente cerrado, a la militancia política, a la actividad política, pero sobre todo a la actividad social. Independiente siempre fue un club social, siempre fue un club con actividad social, siempre fue un club que le abrió las puertas al socio para que participe en una subcomisión, en una actividad, en el fútbol profesional, digamos, lo que cada uno tenga como pasión y deseo de aportar. Siempre fue un club de puertas abiertas, toda la vida. Así lo conocí yo y así fue hasta hace 4 años. Entonces, desde ya que es una obligación volver a abrir el club a la gente, es un compromiso. Yo personalmente, y en el espacio no hay nadie que no lo entienda de esta manera, Independiente tiene que volver a ser de los socios, porque nunca debió dejar de serlo principalmente, y lamentablemente hacerlo y ahora tiene que volver a ser de los socios. Y además, la convocatoria para que esto sea así es total. Digamos, Independiente necesita de todos. En un momento como el que estamos viviendo, nadie puede hacerse el distraído. Y todos, aunque sea poco, todos siempre tienen algo para aportar para el club. Porque puede ser tiempo, puede ser un recurso, puede ser una ayuda, puede ser un contacto, puede ser un patrocinio. Independiente es un club, como decíamos antes, mucho más que, si bien por supuesto la actividad principal es el fútbol, es un club con fútbol. Tiene un montón de actividades sociales, tiene Rojo Solidario, tiene actividades territoriales, tiene actividades deportivas no federadas, digamos, no profesionales, tiene un montón de vida social que hay que recrearla y la gente se tiene que involucrar. Y lo otro que quería decir, que algo que ustedes lo mencionaron también en algún momento, que tiene que ver con las otras disciplinas que no son fútbol. Como ustedes saben, la Secretaría Deportiva, por fuera de tener responsabilidad sobre el fútbol profesional y fútbol formativo, también tiene responsabilidad determinante sobre las demás disciplinas. Independiente hoy cuenta con básquet, handball, waterpolo. Queremos incorporar algunos deportes nuevos, estamos con muchas ganas de incorporar hockey. Independiente además tiene ventajas comparativas enormes que hoy no aprovecha. Tiene un colegio con 1.300 alumnos, tiene toda una comunidad educativa que muchos de ellos no practican deportes en el club. Hoy el club no tiene una integración en términos deportivos con el colegio, no tiene un proceso de iniciación deportiva, que los chicos que se educan en el club Independiente pasen y prueben todas las disciplinas del club como parte de su formación educativa, pero además también que lo acerque al club, que lo conozcan, que lo puedan vivenciar. Las actividades que no son fútbol generan comunidad, generan socios que se involucran, generan recursos también, porque muchas actividades están aranceladas y también es un recurso. En fin, generan un círculo virtuoso. Hoy eso está apagado y es el compromiso nuestro encenderlo. Y por otra parte, y desde lo personal, a mí me da tanta bronca ver que el equipo de fútbol profesional se arrastra en la cancha los domingos como que se arrastra el equipo de básquet y de handball o de futsal. Digamos, todos tienen el escudo Independiente por delante y todos tienen que estar a la altura de representar a esta institución. Bien, bien. Yo justo, bueno, antes de despedirte también quería preguntar por eso, justamente por las otras disciplinas. Sé que al grueso de la gente le importa más el fútbol profesional, entiendo, o el fútbol formativo, pero aprovechándote a vos como candidato a secretario deportivo, no quería dejar de mencionar eso. Por ejemplo, a nosotros, el día que salieron las propuestas de unidad, nos pareció súper interesante el tema de incluir nuevos deportes como el hockey sobre césped. Yo no puedo creer que Independiente no tenga hockey sobre césped, por ejemplo, entre otros deportes que tampoco tiene. Pero vi en las propuestas, corregime si me equivoco, que también había, como recién mencionabas, de proyectos de integración de los chicos del colegio, becas y también apoyo para los
deportistas con la intención para los deportistas federados, con la intención de que vuelva a tener Independiente gente en los Juegos Olímpicos. Por supuesto. Y eso va a ser una consecuencia de una política de Estado, llamémosle. Es decir, cuando vos te tomás en serio la actividad social de una institución y la actividad deportiva que está íntimamente vinculada, y cuando, mira, yo tengo lo voy a intentar hacer en la medida que nadie se ofenda y no moleste las estructuras que existen, pero a mí me gustaría presidir las subcomisiones de todos los deportes de la institución. No porque me considero un entendido en todos los deportes, algunos los he practicado como el handball, pero básicamente no soy un entendido de todas las disciplinas, pero sí quiero hacer una muestra de político sobre todas las disciplinas del club. Me parece que, entre otros grandes defectos que tenemos, no hay un vínculo entre la disciplina y la gente que la lleva adelante. Y cuando ese vínculo no está, la dirigencia no tiene un conocimiento real de lo que está pasando y por ende no puede tomar decisiones correctamente. Independiente hoy tiene muchísimos problemas en los deportes federados que no son fútbol, desde recursos hasta de ordenamiento. A veces no todo es dinero. Hay muchas veces que 4 o 5 decisiones bien tomadas en términos de orden, de estructuración, de distribución de recursos, dan vuelta a una realidad. Y la verdad que algunas disciplinas tampoco insumen los recursos que puede insumir el fútbol profesional. Quiere decir que con pocos recursos pueden salir adelante y pueden ser competitivas. Y además, el objetivo de competir, que para mí es clave, porque soy una persona competitiva personalmente, no quiere decir salir campeón siempre, pero sí competir, digamos, formar jugadores en todas las disciplinas que tengan mentalidad ganadora, que estén acostumbradas a competir, que quieran ganar. Porque además, cuando vos querés acercar a los chicos a una disciplina, a la que sea, handball, básquet, hockey cuando lo tengamos, también tienen que espejarse en los jugadores de la primera división y tienen que querer ser como ellos, para generar que esa disciplina crezca en volumen y en profundidad y en alcance. Entonces, para que eso ocurra, la dirigencia tiene que estar íntimamente vinculada, porque si no está vinculada, los equipos, como pasa hoy, son un espasmo de 4 o 5 locos que quieren jugar un deporte y ponen guita de su bolsillo para representar al club. Nosotros, con muchísimo respeto a todos los clubes de barrio, no somos un club de barrio, somos la tercera más grande del país, con una historia fabulosa que la tenemos que sostener y respetar todos los días. Antes de cerrar, la última pregunta que te quiero hacer de mi parte, Esteban, y agradeciéndote el tiempo por haber estado prendido al otro lado con nosotros, con tanta amabilidad. No puedo no preguntarte, porque hace unos años se instaló dentro del mundo independiente, algo que yo la verdad mucho no lo entendí, o sea, no estoy tan empapado del tema, pero te lo quiero preguntar a vos, que en algún modo, entre comillas, fuiste como protagonista, te vinculaba a vos con algo de un palco en Independiente, de una causa judicial. Insisto, yo no entendí muy bien el tema, no lo ahondé en profundidad, pero tenía esto un poco de hace unos años que venía sonando. Y bueno, como es algo que se instaló, la verdad que te lo quería preguntar a vos porque creo que mereces por lo menos tu derecho a réplica en relación a esto, como para entender un poquito más qué fue lo que pasó en ese momento, porque te insisto, yo lo vi. En su momento fue lo que instaló, digamos, no voy a hacer nombres propios porque no corresponde. En su momento la gestión actual, hace ya varios años, me ofreció ser parte digamos, concretamente me ofreció un cargo en el club para manejar la parte de prensa, cosa que yo no acepté porque no compartía, digamos, los valores y la visión, y entonces salió ahí en ese momento una intención de ensuciarme, de tratar de desmerecer un poco porque no estaban acostumbrados a que les digan que no. Entonces pasó eso y quedó ahí, digamos, yo le di trascendencia porque me parece que Independiente está muy por encima de cuestiones personales o de este tipo de chicanas que no conducen a nada. Hoy lo vemos que se lo hacen otros dirigentes permanentemente porque han decidido tomar otro rumbo político, entonces hoy un montón de gente que está en el espacio con nosotros también dicen que A, B, C, D. La verdad que no hay que darle lugar a eso porque lo único que se quiere hacer con eso es correr el foco de atención que nos tiene que preocupar a todos, que es que Independiente salga adelante.
Bien, bien, te agradezco por la aclaración porque ya te digo, es algo que en los últimos años, bueno, vos lo sabés más que nadie, ¿no? Pero se había instalado esto y creo que está bueno que vos desde tu lugar puedas, desde tu lugar, decir lo que pasó, dar tu campana, tener tu campana, escucharte, que la gente, bueno, sepa por lo menos desde tu voz cómo fueron todas las cosas. Yo desde mi lugar no tengo nada más para preguntar, no sé vos, Cris, pero yo en mi parte ya estoy. No, yo también agradecerle a Esteban y obviamente sí, como decía recién Gonza, son cosas, rumores que a veces nos llegan nosotros por ahí por ser más chicos o habernos metido tal vez en el mundo de la política independiente un poco más adelante o más avanzados en edad. Tal vez hay cosas que no conocemos en profundidad, entonces nada, aprovechando que te teníamos a vos, estaba bueno preguntártelo para aclararlo con vos, más que nada. Porque sí, Ningún problema. hemos visto ese tipo de comentarios y bueno, obviamente queríamos preguntarte. No, Esteban, agradecerte de nuevo que estuviste más de una hora, casi una hora y media con nosotros, brindándonos tiempo, explicaciones y la verdad que ahondando las propuestas de manera muy buena, me parece muy provechoso. Ojalá podamos tenerte nuevamente acá en los espacios para conversar. Eh, y bueno, obviamente para seguir hablando un poco sobre las ideas que tiene Unidad Independiente si llega a ser la nueva gestión, el nuevo oficialismo. Así que agradecerte, Esteban, más que nada. Y bueno, bienvenido cuando quieras acá Independiente no duerme. No, por favor, gracias por invitarnos, un placer. La realidad es que me gustaría cerrar convocando a todos los socios que nos escuchan, que vayan a votar, independientemente de quién voten. Pasamos el último diciembre por la horrible experiencia de que nos impidan votar a los socios, olvidémonos de la política, ¿no? A todos los socios. Y ahora vamos a tener, Dios quiere, la oportunidad de hacerlo, así que no la desaprovechemos, que la mayor cantidad de gente vaya a votar, que sea una elección histórica, que cada uno vote al que quiera, pero que se involucren, como decía uno de los amigos antes, Independiente necesita de todos y la mejor manera de mostrar interés por el club y de realmente involucrarse es ir a votar. Vienen las transformaciones, los cambios y los acompañamientos, pero el primer acto que Independiente necesita de todos es que la gente vote. Bien, bien, Esteban, te agradecemos nuevamente por estar del otro lado y como dijo Cris, estamos más que bienvenido para participar cuando lo desees acá del espacio y de acá en adelante, ya sea todavía en el proceso electoral o ya sea después si incluso Unidad Independiente gana. Así que desde ya muchísimas gracias por estar. No, por favor. Un saludo a todos, gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Esteban Sáenz Rico, candidato a secretario deportivo por Unidad Independiente. La verdad, una nota que estuvo muy buena porque se pudieron profundizar en lo que es las propuestas, ¿no? Y que Las empezar a escuchar un propuestas, poco. las propuestas de la parte, sobre todo la parte futbolística, que era un poco Sí, la parte que faltaba tal vez de Unidad Independiente escuchar, más allá de que hemos escuchado a Juan Marconi, hemos escuchado a Fabián Doman hablando de ese punto, pero digo, tener al secretario deportivo o al futuro secretario deportivo, en caso de que ganen, explicando paso por paso las propuestas, era algo que por ahí no habíamos escuchado hasta ahora. La voz sí. de Esteban, por lo menos, yo no había escuchado en los últimos tiempos que se haya pronunciado de manera pública, así que la verdad que estuvo bueno aprovecharlo. Me parece que no se guardó nada, digamos, en cuanto a los temas. Eh, Bien, quedó claro que Unidad Independiente no va a trabajar con un manager. Se entendió también esto de la Secretaría Técnica y la Subcomisión de Fútbol, que estaría presidida por Doman, eh, que trabajaría en conjunto con un secretario técnico. Según dijo Esteban, tal vez no sería un ex jugador de Independiente o una gloria del club, sino alguien, no quiere decir que no esté preparado, una gloria del club, pero sino alguien más preparado o especializado en estudios sobre, fútbol o sobre gestión deportiva. Sí, sí, algo como ocurre con los técnicos que no necesariamente tienen que ser hinchas de Independiente para estar en Independiente. Creo que Claro, buscan algo un poco desde ese lado, ¿no? sí. Bueno, no creo que sea Oldrá, pero
acá a Gerardo y a Leo les encantaría que sea Oldrá. No, un chiste. Pero bueno, sí, un poco esa era la visión en cuanto al fútbol profesional. No habló de nombres en cuanto a entrenadores. Obviamente fue muy respetuoso con Falcioni, pero esto me hago cargo yo a título personal de lo que digo. Quedó claro que evidentemente no es el técnico que venía de Independiente, Falcioni. Pero aún así, de manera respetuosa, no quiso dar otros nombres. Así que sinceramente me parece que estuvo buena la charla, más que nada para tener otra perspectiva también de la parte futbolística. Obviamente vamos a también tener a alguien de gente independiente para hablar de fútbol en los próximos días, ¿no? Sí, sí, y déjame agregar en relación a gente independiente un poco, porque bueno, mañana, como saben, es la presentación de la lista en el Pato. Mañana a las 20, si no me equivoco, era el horario, y si no, corregime, porque no quiero decir cualquier cosa. Pero me dijeron de gente independiente que por favor informe, como mañana aparentemente está anunciado lluvia, suspende ante un mal clima. Así que Sí, nada, uno mañana, estaba sí, con el yo interés de ir para lo vi, escuchar. lo vi, mañana a las 8 es, y si no se suspende por lluvia, aunque anuncian una tormenta fuerte para mañana a la noche, pero no se suspende por lluvia el evento, así que bueno, la gente que tenía pensado ir, o la gente que quiere ir a escuchar las propuestas de gente Exacto. independiente, más que bienvenida, para ellos, obviamente. Así que bueno, estará bueno también, porque se corrió un rumor de que iba a haber algún anuncio fuerte ahí de gente independiente. Eh, lo hemos charlado acá, lo ha dicho creo que Luquitas Escaliona en el espacio de la tarde, algo relacionado con Agüero y la intención de ayudar. Sinceramente no sé, no tengo conocimiento de eso, así que averiguaremos a ver qué podemos decir a la gente. Eh, bueno, y agradecerle también a los amigos que se fueron conectando ahí, Ariel Vilachasta, Charlie Federrey, sí, el amigo Fer, Javi Lago que está siempre, Lean Sánchez, Sí, Manu, Gerard y Leo que Martu, Gera, participaron. Nati de Mar del Plata, bueno, Ricardo Enrique que está siempre prendido. Eh, Vamos a seguir, mañana también hay otra charlita linda y no sé si Gonza querrá prometer. Ahora que estamos prometiendo están saliendo bien las charlas. Sí, vos sí que prometamos, o sea, por lo que me dijo quien sería el Pero invitado, pondría prometerla, pero bueno. el viernes pasado nos cagó el viernes pasado, vamos a decir la Sí. verdad. Mañana se lo vamos a decir. Pero, pero va a estar bueno, va a ser una Sí, yo creo charlita que mañana va a estar, yo creo que mañana va a estar. no tanto, Seguro. ahí va, no tanto de política, tal vez nos va a remontar a una linda época de Independiente, no tan vieja, un poco años 2000, por ahí puede ser, pero va a estar lindo charlar con una voz que no se expresa muy a menudo y que la verdad Sí, que está bueno tener, que habíamos dicho la pista, no sé si creo que la habíamos dicho la pista, ¿no? La sí, pista eso la era repetimos. jugador de Mundialista. selección, habíamos dicho. Sí, mundialista. Mundialista, claro, mundialista. Bueno, nada, ojalá que mañana podamos tener y podamos charlar un poco más sobre eso. Y obviamente también a la gente de Independiente, vamos a ver si podemos, después de lo que sea la presentación, tal vez podamos tener a alguien también mañana. Mañana, total es viernes, podemos buscarnos a las 5 de la mañana, Sí. como ha pasado en otros espacios alguna vez. Así que bueno, vamos a tratar de trabajar para ello. Lo veo a Robert Sorcinelli, que lo veo conectado ahí. Déjame saludarlo, Gonza, antes de despedirnos. Sí, señor. Perdón que no le di pie antes, pero bueno, estábamos despidiendo justo a Esteban y no quería retener mucho tiempo más. Robert, buenas noches, ¿cómo estás? A ver si me escucha. Hola, Robert, gracias por estar. Robert, Bien, ¿cómo bien. va? Es una boludez, ¿no? Me gustó escucharlo a este pibe. Es la primera vez que escucho que alguien de esa lista explica un poco lo que es la expresión de deseo que son las propuestas. Porque hasta que no escuché a este pibe, para mí eran todas expresiones de deseo. Y la verdad que fue muy claro. Por lo menos en los temas que tocó. Y la verdad que es bueno. Es bueno enterarse un poco más a fondo, ¿no? Porque los demás eran títulos. Pero me pareció muy bueno. Te soy Bueno, honesto, yo tampoco había escuchado, no lo había escuchado hablar a Esteban hasta ahora, y la verdad que me pareció bastante claro en todos los puntos,
y sobre todo bastante explicativo en todos los puntos, que era un poco lo que, digo, no es que se le reclamaba a Unidad Independiente, pero tal vez no había hablado alguien propiamente de Unidad Independiente, entonces un poco la gente quería escuchar ese tipo de propuestas. Sí, Así que pasa que bueno, las nada. propuestas no eran claras, ¿entendés eso? Entonces no sabían, no se entendían las Bueno, propuestas. pero Y está bueno que por lo eso expliquen, está yo, buenísimo. pero por eso yo te digo, yo a Esteban, que ahí lo veo conectado todavía, para mí, yo leo comprar en pesos y vender en dólares, y la verdad que me parece algo irrisorio. Ahora lo escucho a Esteban explicármelo, y bueno, la verdad que lo empiezo a creer de alguna manera. ¿Se entiende? Como que necesitaba alguien que, digo, me baje el cable a tierra y me diga, che, esto se puede hacer de esta manera, con estas ideas, con estas. Bueno, bárbaro. Me parece que era un poco lo que también necesitaba, calculo que la Unidad Independiente para dar a conocer sus ideas. Parece bastante. Bueno, yo siempre, ¿no? Más allá de con Gonza, la verdad que no tenemos ninguna ideología política en Independiente marcada, por lástima, porque la verdad que todavía ninguna de todas las agrupaciones nos ha logrado convencer, pero digo, me parece bárbaro que los candidatos, los actores influyentes de la política, aprovechen este tipo de espacios, más allá de los programas de radio, los programas de televisión. Digo, acá le están hablando, más allá de que Gonza y yo somos periodistas, somos socios de Independiente también, vamos a votar en las elecciones, y digo, acá están los socios de Independiente que están por esta red social, ¿no? En este momento y aquí y ahora, involucrándose, estando escuchando un espacio a la 1 de la mañana para saber de qué hablan y para que los traten de convencer. O sea, más público directo que ese no van a tener. Entonces entiendo que es una buena oportunidad también para los candidatos que aprovechen y puedan hablarle directamente a los socios desde este lugar. A nosotros nos sirve, obviamente, porque nosotros también queremos interiorizarnos, escuchando ideas, propuestas, proyectos, pero entiendo que a los candidatos también les sirve hablarle directamente al socio, poder interactuar, poder tener preguntas, poder responderles. Entonces me parece un win-to-win, ¿no? En este caso. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que creo que esta es una de las mejores creaciones que hizo Twitter o las redes sociales. Estos espacios son muy buenos para estas cosas. Se utilizan mal a veces, pero cuando se quieren utilizar bien, se pueden utilizar bien y son muy, muy potables. Concuerdo. Robert, gracias por haber estado, gracias por el elogio a la nota, muy amable de tu parte. Yo antes de cerrar, y ya te dejo a vos, Crisco, con el final, le recuerdo a quien está conectado y que por ahí enganchó empezada la nota o mismo por ahí no la pudo escuchar, que mañana si quiere, la quiere escuchar o la quiere repasar, va a estar subida al canal de YouTube nuestro de Independiente No Duerme. Nos en una mano, suscribiéndose y dándole like al video si lo ven, porque eso nos ayuda a nosotros también de algún modo a crecer en ese sentido.